Este es un Bugatti Divo. Son palabras que nunca pensé que diría, porque nunca pensé que podría ver este coche, y ya no hablemos de poder revisarlo. Básicamente esta es la versión ultralimitada de alto rendimiento del Bugatti Chiron. Tiene 1500 caballos y solo hay 40 en todo el planeta. Y su valor es de unos 8 millones de dólares. Y hoy voy a revisarlo. Antes de comenzar, quiero recordaros que estamos de vuelta por el canal. Ha sido una semana bastante difícil, por decirlo suave. Como ya sabéis, sufrí un ataque de los hackers haciéndose pasar por Tesla y secuestrando este canal. Curiosamente ha sido en el mejor momento del canal. Acabamos de pasar los 16.000 suscriptores y ha sido como un jarro de agua fría. De cualquier forma, gracias a las personas que se dieron cuenta y denunciaron la causa de inmediato. La verdad es que sois los mejores. He tomado prestado este Divo de un espectador que vive en el sur de Florida, y hay bastante que cubrir. Hace un tiempo revisé el Bugatti Chiron, que es uno de los hipercoches más impresionantes y asombrosos del planeta. Ese vídeo tiene casi 15 millones de visitas. Bueno, el Divo es aún más especial, con más rendimiento, más raro, y es una versión aún más asombrosa del Chiron. Ahora hablemos de lo básico. Como dije, 1500 caballos. Y el torque es prácticamente el mismo con 1200 libras. Tiene un ahorro de peso de unas 80 libras en comparación con el Chiron. Y tiene cambios diferentes en su estética para mejorar la carga aerodinámica, junto con una suspensión más rígida. El objetivo es tener un enfoque mucho más agudo en el rendimiento en pista, en comparación con el lujo del Chiron. La otra cosa con el Divo es lo limitado que es. Como dije, solo hay 40 unidades en todo el mundo y todas están agotadas. Además, mientras que el Chiron comienza alrededor de los 3 millones de dólares, el precio inicial del Divo ronda los 5 millones de dólares, y eso sin extras y características de personalización, lo cual puede elevar aún más ese número. Y eso es solo el precio base, debido a que son tan raros y tan codiciados que su valor actual es mucho mayor. Estamos hablando de 8 millones de dólares por un coche, pero un coche muy especial, claro. Y hoy descubriremos qué tal especial es realmente. Primero te llevaré en un recorrido exhaustivo por el Divo y te mostraré todas las peculiaridades y características de uno de los automóviles más raros, especiales, sorprendentes, caros y exclusivos del planeta. Luego lo sacaré a la carretera, lo conduciré, lo cual me aterra, y le daremos una puntuación en la Dodge Score. Vale, voy a comenzar con las peculiaridades y características del Divo, lo cual es asombroso para mí. Pero bueno, voy a empezar por la parte trasera señalando elementos del Divo que se distinguen de lo que encontrarías en el Chiron normal. Y quiero comenzar con el escape. Aquí tienes este escape central. El Chiron también tiene un escape central, pero en el Divo tiene una apariencia mucho más musculosa, con 4 tubos individuales que se ven geniales. Y suena increíble, escucha esto. El escape suena increíble y se ve genial, pero hay muchas diferencias en comparación con el Chiron estándar. Otra gran diferencia es el alerón. El Chiron también tiene un alerón, pero es retráctil, sube y baja. En el Divo está fijo en su lugar y es enorme, bastante más grande que en el Chiron. Para obtener más fuerza descendente, hace que el coche tenga mucho más agarre. Y es muy notable aquí detrás esta especie de alerón montado en el centro, esta aleta que recorre el medio del coche. Nuevamente esto es por motivos aerodinámicos, diseñado para dirigir el flujo del aire hacia izquierda o hacia derecha y jugar con el aire que se mueve alrededor del coche. Se diferencia claramente del Chiron estándar, y hay muchas peculiaridades más que vale la pena señalar aquí detrás. Una de ellas es el difusor trasero, que por supuesto es gigantesco, masivo y mucho más grande que el del Chiron. Más agresivo, lo cual es un poco la intención con el estilo del coche, hacer que se vea más agresivo, más musculoso, más orientado al rendimiento. Pero en cuanto a las cosas traseras, probablemente
el cambio que me gusta más son las luces de freno, míralas. Así están apagadas y son como pequeños cuadrados que sobresalen de la parte trasera. Parece una obra de arte que verías en una casa moderna. Enciendes el coche y puedes ver que se iluminan como luces de freno. Algunos de los cuadros se vuelven rojos y otros no. Cuando activas los intermitentes se ve totalmente genial, parece cosa de magia. Y así se encienden los intermitentes en este coche. Definitivamente uno de los diseños de luces más geniales y distintivos en la industria automotriz. Pero lo más emocionante es que cuando te acercas al coche y presionas el botón de desbloqueo, observas el baile que hacen estas luces traseras. Van saliendo, tip, 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 tip. Algunas se vuelven rojas en la parte trasera para reconocer que te has acercado para desbloquearlo. Y lo mismo ocurre cuando lo bloqueas y te alejas. Puedes ver que se apagan uno a uno y tienen una apariencia increíble. Esto está volviéndose muy popular, esto de los shows de las luces traseras, cuando bloqueas o desbloqueas el coche. Pero te puedo decir que es el mejor que he visto hasta ahora. Por cierto, otra peculiaridad extraña por aquí detrás es el soporte de la placa de matrícula. Este es el lugar donde atornillas una placa de matrícula de tamaño estadounidense, pero como puedes ver no es de tamaño estadounidense. Tiene los agujeros para los tornillos en su lugar correcto, pero la placa sobresale más allá de él. Tengo la sensación de que Bugatti estaba molesto de no poder hacer totalmente lo que querían con los cuadros y continuar toda la parte trasera, así que el compromiso fue hacer que el soporte de la placa de la matrícula fuera algo más pequeño y así poder tener esos cuadros negros. Pasamos al lateral del Divo y puedes ver que también hay bastantes cambios en comparación con el Chiron. Por un lado, el Chiron tiene este arco que llega hasta la parte inferior del coche y la base de la puerta. Es una línea muy distintiva en el exterior del Chiron y puedes verlo ahí. Pero en el Divo puedes ver que es mucho más pequeña porque debajo de ese arco tienes varias piezas de carrocería. Estas son piezas aerodinámicas distintivas a canalizar el aire y nuevamente para obtener una mejor fuerza descendente. Puedes ver en la parte delantera que tienes esta pieza que sobresale de la puerta e intenta dirigir el aire y lo mismo ocurre en la parte trasera, justo delante de la rueda. Es otra pieza muy diferente a la del Chiron normal, mucho más agresiva y una vez más enfocada al rendimiento en pista. Pasamos a la parte delantera del Divo, con más peculiaridades y características y algunos elementos muy distintivos en comparación con el Chiron estándar. Probablemente lo más notable con los faros es que el Chiron estándar, como ya vimos, tiene este conjunto relativamente discreto de 4 pequeñas bombillas en fila, nada demasiado inusual. El Divo tiene esta forma de luz extraña en la parte delantera, donde envuelve desde abajo, sube por el lateral y luego vuelve a subir por la parte superior. En realidad es la luz de circulación y no el faro, porque cuando el coche está encendido, la luz de circulación también se ilumina. Una firma de luz muy distintiva e inusual en este coche. Los faros reales están ocultos, pero en una franja de luz muy pequeña y delgada que de otro modo no notarías. Todo el enfoque está destinado a esta luz de circulación de forma extraña. Y hablando de esa luz de circulación, hay un par de aspectos destacables. Por un lado, también funciona como señal de giro. Puedes ver que se apaga cuando activo la señal de giro y luego vuelve a la de circulación cuando la volvemos a encender. Muchos coches tienen eso y es estándar, pero obviamente el diseño en este es bastante notable. También es destacable el pequeño espectáculo de luces que ocurre, al igual que en la parte trasera. Cuando vas y desbloqueas, puedes ver que las luces de circulación realizan un pequeño evento para asegurarse de que estés muy emocionado cuando te acercas a tu Divo. Lo mismo ocurre cuando lo bloqueas, presionas el botón y puedes ver que las luces de circulación vuelven a realizar un baile para hacerlo aún más emocionante cuando te alejas de tu coche de varios millones de dólares. Hay más elementos destacables en la parte delantera. Uno de ellos es este spoiler delantero masivo. Es mucho más agresivo que el del Chiron, una señal de que este coche es más musculoso enfocado a la pista. Es muy bajo y probablemente muy costoso. Es el tipo de cosas que me aterra pensar que puedo romper cuando conduzco este coche. Pero el spoiler delantero es solo un adelanto de todas las demás características más agresivas del Divo en comparación con el Chiron. Tienes todo tipo de entradas y orificios para el aire y la aerodinámica en todo el frente, ya sea en el capó, en los guardabarros, frente a las ruedas, varias cosas para ayudar a canalizar el aire y proporcionar más fuerza descendente para que este coche sea más agresivo y tener mejor rendimiento en pista.
Hablando del rendimiento, el objetivo del Divo no era solo mejorar la fuerza descendente para hacerlo más rápido, también se logró un ahorro de peso en comparación con el Sirón estándar, y hay áreas donde el peso se ha reducido. Por ejemplo, las escobillas del limpiaparabrisas son de fibra de carbono, un ahorro de peso. Pequeño, pero es un ahorro al fin y al cabo. Diferentes áreas donde se redujo el peso y se combinaron para poder rebajarlo unas 80 libras en comparación con el Sirón normal. Y para completar los cambios que lo hacen más enfocado a la pista, este coche también tiene una suspensión más rígida, más deportiva, para lograr un mejor manejo y unas capacidades mejoradas en pista. Vamos con otros elementos importantes en el exterior del Divo antes de entrar en él, y uno sería esta línea que recorre el centro del coche. Puedes ver que está en color azul claro, sube todo el capó, el techo, y luego se convierte en la línea central en esa aleta sobre el motor que ya te he enseñado. Es un toque genial. Podemos ver que tenemos la misma parrilla distintiva que todos los Bugattis tienen. Es esta especie de parrilla plana en la parte inferior con la curva en la parte superior que parece una puerta, muy distintiva en Bugatti, y aquí sin sorpresas también la tenemos. Otro elemento curioso en el exterior es la tapa de combustible que está en el lado del pasajero, montada justo aquí. La presionas y se abre, nada inusual ahí. Excepto de que en el otro lado tenemos una segunda tapa de combustible, pero es para agregar aceite al motor en el caso de que lo necesites. Y podrías confundirte, es un poco extraño, pero es que este coche es diferente a la norma. Ahora pasamos al interior del Divo y voy a empezar con la llave, que es muy sencilla. Puedes ver que en un lado tenemos el color azul y el logotipo de Bugatti, y si la volteas solo tienes dos botones, bloquear y desbloquear. Eso es todo lo que necesitas. Bugatti mantiene su llave bastante sencilla. No hay una llave con forma de automóvil como en Pagani. Una vez que has desbloqueado el coche y has disfrutado del espectáculo de las luces, traseras y delanteras, te acercas aquí y puedes ver la manija de la puerta. Es bastante obvia. Colocas la mano en esta pieza, tiras hacia afuera y la puerta se abre. No hay una manija extravagante como en otros superdeportivos o hipercoches, pero de todos modos hablemos de la puerta. Abres la puerta y con la puerta abierta puedes ver el panel interior de la puerta, absolutamente hermoso, terminado en alcántara, en ese color azul que viene desde el exterior hacia el interior, y tiene este patrón magnífico que lo atraviesa y se ve fantástico. Me encanta absolutamente el aspecto que tiene. Pero antes de subir al Divo, hay muchos elementos que quiero cubrir en el propio panel de la puerta. Por un lado, en la parte inferior del panel, puedes ver que tienes esta forma extraña. Tiene una curva extraña que quizás te preguntes, ¿qué es eso? Bueno, esa es una de esas líneas aerodinámicas del exterior y uno de los conductos de aire, y cuando cierras la puerta puedes ver eso desde el exterior. Por supuesto, cuando abres el coche, esa misma forma se traduce al interior. Parece algo extraño cuando lo miras. Hay conductos aerodinámicos de aire por todo el coche. Otra peculiaridad del panel de la puerta son los interruptores de las ventanas eléctricas. Están montadas en el panel de la puerta como en la mayoría de los coches, pero lo que me gusta es que la mitad delantera es el interruptor para las ventanas y la mitad trasera es para abrir y cerrar el coche. Es bastante interesante cómo integraron estos botones y los interruptores de las ventanas en una sola pieza. Se ve muy elegante y no hace falta tener varios botones que te ensucien el panel de la puerta. Curiosamente, este hermoso panel tiene el control de los espejos que parece prestado de otros modelos de Volkswagen. Me parece increíble que un vehículo tan caro, especial y de producción limitada tenga este interruptor de los espejos. No es diferente o especial y no me sorprendería si realmente es el mismo que tienes en un Passat, pero es lo que han hecho, es algo que han mantenido y probablemente es lo único que mantengan de otros modelos de Volkswagen. Todavía no estoy subiendo al Divo porque quiero pasar al maletero. Para acceder al maletero, que por supuesto está en la parte delantera, entras en el espacio para los pies del conductor y tiras de esta palanca de alcántara. Incluso la palanca del maletero es hermosa y está terminada en color adecuado. Tiras de la palanca, el maletero llega a esta posición, te acercas y lo desenganchas. Se abre y puedes ver que es tremendamente pequeño. Muy, muy pequeño. No es un coche para viajes largos con muchas personas y todo su equipaje, pero los propietarios del Divo probablemente tengan como 10 coches para eso. Aún así es un maletero pequeño, pero tiene una cosa muy genial y sería esta placa en la que pone específicamente Divo 1 de 40.
Cada vez que abres el maletero te recuerda que no solo estás conduciendo un coche especial, sino que es un coche realmente especial. No estoy seguro de por qué la placa está en el maletero, pero aún así es una pasada. Y por cierto, la otra etiqueta que me encanta en el maletero es la etiqueta de advertencia en la parte delantera que dice: advertencia, la temperatura dentro del maletero puede superar los 122 grados Fahrenheit. Solo es una advertencia, es posible que no desees poner algo sensible al calor porque podría calentarse. Está claro que no es el coche más práctico, con un maletero pequeño y que se calienta mucho, así que planifica en consecuencia. Pero bueno, ahora volvamos a subir. Abres la puerta del Divo y una de las cosas que te das cuenta rápido, si has pasado tiempo con otros modelos de Bugatti, seguramente los propietarios de un Divo lo hayan hecho, es que no tenemos la típica llave de velocidad máxima. La llave que obtienes con tu Chiron o tu Veyron que desbloquea tu capacidad para ir tan rápido como sea posible. Eso se debe a que el Divo no tiene una llave de máxima velocidad. La máxima velocidad no es el objetivo del Divo. Está pensado para el rendimiento, el manejo en pista y no para la velocidad máxima. Así que todo eso de la llave de velocidad máxima simplemente desaparece. Otra cosa que notarás al subirte al Divo es que al ajustar el asiento hay controles de asiento. El respaldo se puede mover hacia adelante y se puede subir y bajar. Pero si quieres mover el asiento hacia adelante, bueno, hay una palanca debajo del asiento que la mueves de forma manual y deslizas tu peso como en un vehículo tipo Nissan Sentra básico técnicamente. Bugatti argumentaría que hicieron esto para ahorrar peso. Bugatti diría: bueno, un asiento manual pesa menos que un asiento eléctrico, así que por supuesto elijamos el manual para nuestro Divo enfocado en pista. Mi respuesta sería: si ya hay dos mecanismos eléctricos, ¿por qué no habéis puesto el ajuste hacia adelante y hacia atrás con acción eléctrica? Es ridículo. Es como si estuvieras tratando de convencer a la gente diciendo: mira todo el peso que estamos ahorrando. Pero a favor de Bugatti hay que decir que no solo han ahorrado un poco de peso al eliminar un motor de los asientos, han reducido el peso en muchos otros lugares. Ya te he mostrado algunos ejemplos, y otro sería el sistema de sonido, que es más ligero en el Divo que en el Chiron. Y lo más notable es que este interior utiliza materiales mucho más ligeros. Un Chiron está lleno de cuero, aluminio y elementos de lujo, pero en este coche todo es fibra de carbono y alcántara para ahorrar peso. Por lo tanto, hay lugares diferentes donde se ha ahorrado peso, incluyendo el ridículo asiento manual. Si observas este interior, la fibra de carbono es absolutamente la protagonista. Todo el panel superior del tablero es de fibra de carbono, y ese mismo panel de fibra de carbono llega hasta el centro, al área de la consola de control, y luego a toda la consola central, con grandes piezas de fibra de carbono que enfatizan el aspecto deportivo de este coche en comparación con el lujo del Chiron. Es notable en este interior la tira de luz ambiente. Recorre todo el centro de esta cabina. Puedes ver que comienza en la parte superior y es una única luz ambiente que va hasta abajo, entre los asientos y hasta la consola central. Y con este pequeño interruptor puedo encenderlo o apagarlo como una luz de techo, y de hecho, en este coche, esta es la luz del techo. Puedes abrir una puerta y se enciende esta tira de luz ambiente. Cuando cierras la puerta se apaga y es simplemente un toque genial que imita esa tira en el exterior del coche, que ya te mostré antes y que baja por todo el centro. Y bueno, también ilumina bastante bien. Vale la pena mencionar que la tira de luz ambiente divide el interior en dos lados diferentes, izquierda y derecha, lo cual es importante porque los dos lados tienen colores diferentes. Puedes ver que el lado del conductor es todo azul claro, como en el exterior del coche. En el lado del pasajero todo es azul oscuro. Es completamente diferente, los asientos son de un color diferente, el tablero de instrumentos es de un color diferente, incluso las viseras son de diferentes colores a izquierda y derecha. Es un toque muy llamativo. Rara vez se ven coches con interiores asimétricos, pero el Divo lo tiene, y cuando compras uno de estos, puedes personalizarlo como quieras y esa fue la opción del propietario. Ahora pasamos a encender el Divo. Y para hacer eso tienes que sacar la llave de tu bolsillo y colocarla en este pequeño agujero rectangular en el tablero, lo cual es muy inusual para un coche moderno. Por lo general tienes llaves de proximidad que simplemente presionas el botón de arranque y listo, pero aquí no. Primero insertas la llave en el tablero, luego presionas este botón en el volante marcado como Engine. Se ve muy oficial y muy serio. Presionas, el motor ruge y es realmente increíble. Como puedes imaginar, ese no es el único botón interesante en el volante
volante. En el lado izquierdo tienes un círculo rojo similar, pero no es un botón, es un dial y controla los diferentes modos de conducción. Si lo giras a la derecha, entras en el modo Autobahn, que es para viajar a alta velocidad, no en tu vecindario. Y si lo giras completamente hacia abajo, eso lo coloca en un modo carrera, más completo para el máximo rendimiento. El coche se baja, la suspensión se ajusta y está diseñado para uso en circuito. Obviamente el modo por defecto está en la posición EB, es el normal. Supongo que en un coche normal lo llamarían como modo confort, así que si está ahí estaríamos en posición normal. Hay otra cosa que este dial puede hacer que vale la pena mencionar. Si lo giras hacia la izquierda tenemos el sistema de elevación del eje. Lo haces y la parte delantera del coche se levanta, como puedes ver. Está sucediendo en este momento y te permite superar bordillos o entradas potencialmente peligrosas sin raspar la parte delantera. Y en el Divo eso es especialmente útil debido al spoiler delantero tan agresivo que te mostré antes. Simplemente reduce la posibilidad de hacerle daño en una entrada. Otro botón notable en el volante está en el centro. No es el de la bocina, sino que debajo de eso tienes un botón marcado como LC, significa control de lanzamiento. Lo presionas para activar el control de lanzamiento del Divo, que como puedo imaginar es una sensación de aceleración increíble que prácticamente no puedes obtener en ningún otro lugar. Otro detalle que podemos ver es que no tenemos una pantalla gigante en el centro. Y eso es intencional, porque Bugatti quería que este coche fuera temporal, que envejeciera bien, y por eso no querían colocar una pantalla que fuera moderna en 2020, pero que en 2050, cuando aún sea un coche muy especial, las personas miren la pantalla y se rían de lo anticuada y estúpida que se veía en comparación con la tecnología que haya en ese momento. Por eso este coche tiene una pantalla grande, pero puede que te preguntes, ¿cómo ajustas algo en el interior? ¿Cómo controlas todas las funciones que tienen los coches modernos? Bueno, no tenemos una pantalla grande, pero hay pantallas discretas en todo el interior, comenzando por el centro. ¿Ves estos 4 círculos en el centro del tablero? Estos son tus controles del clima, y hay un pequeño dial alrededor de cada círculo que te permite ajustar una función diferente de los controles del clima. El superior te permite ajustar, por ejemplo, por dónde sale el aire. El siguiente permite configurar la velocidad del ventilador. O si presionas este botón, puedes ponerlo en modo automático, y debajo puedes ajustar la temperatura. Puedes activar el asiento con calefacción y si presionas este pequeño botón con flecha puedes cambiar qué asiento estás controlando. Puedes controlar el del conductor, giras el dial y el asiento con calefacción está encendido y también puedes hacer lo mismo con el del pasajero. No tenemos una gran pantalla gigante, pero tenemos pequeñas pantallas que probablemente envejecerán mucho mejor. Un pequeño detalle oculto para ti es que si presionas el botón que tiene la flecha con el asiento calefactado y lo mantienes presionado, verás que todos los demás indicadores que controlaban el clima ahora cambian. Muestran la potencia, la velocidad actual, las revoluciones del motor, varios datos del vehículo que ahora tenemos donde se veía el clima. Obviamente, si vuelves a presionar el botón de la flecha, esos diales vuelven a ser controles del clima, por lo tanto, tienen un doble propósito. Tenemos los controles del clima y la información del vehículo con solo presionar un solo botón. Es una forma de evitar colocar una pantalla gigante. Ahora hablemos de la palanca de cambios que se encuentra en la parte inferior de la consola central y es bastante extraña. En primer lugar, cuando la miras, seguro que piensas, ¿qué palanca tan rara? Y de hecho lo es bastante cierto. Te sientas en el coche, empujas la palanca de cambios hacia la derecha y estarás en conducción, pero no se queda a la derecha, regresa a su posición central, que es la posición en la que siempre está, independientemente de la marcha. Si empujas la palanca de cambios hacia la izquierda, estarás en punto muerto, pero nuevamente regresará a su posición central. Y si empujas hacia la izquierda y la bajas, entonces estás en marcha atrás y nuevamente regresará a su posición central. La siguiente peculiaridad de la palanca de cambios, digamos que cuando estás conduciendo y quieres cambiar al modo manual, tienes que tirar de la palanca hacia abajo para bajar la marcha y también para arriba si quieres subirla. No tienes que hacer nada más. Por supuesto, también puedes hacerlo con las paletas de cambio, pero te dejan hacerlo con la palanca aquí. Finalmente, si quieres ponerlo en estacionamiento, sigues las instrucciones en la parte superior del botón de la palanca de cambios, presionas y ya estás en modo estacionamiento. Es bastante sencillo y te acostumbras a ello, pero es un poco extraño. Hablando de controles bastante raros y peculiares en el coche, notarás que no hay control de la radio en la consola central.
Ningún control de radio, de estéreo, de Bluetooth, ni nada de eso, pero este coche lo tiene. Solo que el único control de la radio en este área está justo debajo de la palanca de cambios. Hay un botón de encendido, puedes usarlo para encender o apagar la radio. Pero eso es todo. No querían llenar el centro de este interior con controles de radio, así que no los pusieron. En cambio, para controlar la radio, hay otra pantalla discreta, y esta se encuentra en el grupo de indicadores en el lado del conductor a la derecha, que es el velocímetro. El conductor puede usar esta pantalla para controlar todo tipo de funciones del vehículo, incluyendo el sistema de navegación, la radio, el teléfono conectado por Bluetooth y todas esas cosas. No está en el centro, no es accesible para el pasajero, pero simplemente no querían llenar este interior de pantallas. En el grupo de indicadores tienes dos pantallas separadas. Tienes una a la izquierda y luego tienes una a la derecha, como te acabo de mostrar. La de la derecha es con mucho la más importante, como te dije, radio, navegación, teléfono, pero también controla mucho más que eso. Hay algunas configuraciones bastante raras, como por ejemplo, puedes cambiar el octanaje en el que funciona este coche. Puedes ver que hay dos opciones, 93 y 91. Supongo que la idea aquí es que cuando estés conduciendo este coche en algún lugar donde no haya gasolina de 93 octanos, que es la que se recomienda, puedes cambiar a la que funcione con 91. Probablemente no genere tanta potencia, pero no dañará el motor, lo cual es obviamente importante. Otro elemento inusual en esta pantalla es algo llamado modo Stance. Puedes pulsarlo y el coche entra en ese modo, pero debo admitir que como el coche vale tanto, me da un poco de miedo saber qué es lo que puede pasar, así que no lo haré, pero si existe un modo Stance, y tal vez alguien que tenga un Divo sea tan valiente como para probarlo. A continuación, otra función interesante en esta pantalla es que puedes usarla para cambiar lo que se muestra en la pantalla del clima cuando no estés usando eso. Si pulsas este botón izquierdo o derecho del asiento calefactable, cambia a caballos y a kilómetros por hora. Y todo eso puedes ajustarlo para mostrar diferentes cosas dependiendo de lo que quieras. Incluso puedes hacer que muestre el consumo del combustible si quieres verlo en estas pantallas para el clima, cuando no estés en modo clima. Por lo tanto, estas pantallas no solo muestran los controles del clima y la velocidad, sino que son configurables. Y una vez más, es una buena manera de obtener información en el centro del coche sin recurrir a una gran pantalla gigante que se quedará obsoleta algún día. Otro elemento interesante en esta pantalla de la derecha es la pantalla de presión de los neumáticos. Muchos coches lo tienen, pero este es muy preciso. Muestra las presiones de los neumáticos hasta el decimal y te indica cuál es el número correcto. Es una pantalla muy seria, pero importante. En un coche que supera los 320 km por hora, realmente quieres asegurarte de que las presiones de los neumáticos sean exactamente correctas. Pasando a la pantalla izquierda, en el lado izquierdo del grupo de indicadores, esta pantalla no es tan configurable. Muestra lo básico, muestra las revoluciones por minuto, la cantidad de caballos que estás usando, el nivel de combustible, todo eso, lo normal que encontrarías en un grupo de indicadores. Y finalmente tenemos justo en el centro el velocímetro. Este coche trata mucho la velocidad y es muy importante. Es tremendamente rápido y por eso el velocímetro está en el centro, es enorme y es un medidor analógico al estilo antiguo. Siempre sabrás a qué velocidad estás yendo. Algunas características sobre el almacenamiento en este coche las tenemos por un lado aquí en el conjunto de controles centrales. Puedes ver que está forrado en cuero y cosido en la parte inferior, donde puedes colocar algunos objetos más pequeños si deseas tenerlos accesibles. Curiosamente también tienes una guantera, presionas un botón en el lado del pasajero y la guantera se abre, no es enorme, pero existe. Un poco más de espacio del que te podrías esperar y un poco más práctico de lo que podrías esperar. Y en la misma línea también tienes ganchos para los abrigos. Detrás del asiento del pasajero podemos abrir un gancho para el abrigo si quieres llevar la ropa limpia en tu Divo. Y lo mismo ocurre detrás del asiento del conductor. También tienes un gancho para abrigos. Así que dos áreas de almacenamiento y dos ganchos para el interior. Otro elemento interesante en el interior es el espejo retrovisor en forma ovalada. Si te fijas, la ventana trasera está dividida en una franja de luces que ya te mostré. Así que tienes una ventana trasera izquierda y una derecha. No tienes una vista trasera fácil y clara. Es algo interesante y poco común. No se ven muchos coches. También en esta zona, más o menos detrás de los asientos, puedes ver en el reposacabezas del asiento del pasajero una extraña imagen. Es un elefante. Puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver un elefante con un coche como este? ¿Con Bugatti? ¿Con el Divo? Bueno, es una imagen histórica de Bugatti. En el pasado la familia Bugatti era tan famosa por sus esculturas como por sus coches. La escultura del elefante fue una de las más famosas y la utilizaron como logotipo en algunos de sus coches hace décadas.
Así que si quieres traer un poco de historia de Bugatti a tu nuevo Bugatti, puedes obtener un logotipo de elefante como este, que recuerda a los modelos Bugattis de antaño. Este logotipo de elefante solo está en el lado del pasajero, puedes ver que en el lado del conductor dice Divo, así que tienes un poco de historia y algo moderno que se ve genial. Finalmente, volviendo al exterior del Divo y a la parte trasera, quiero hablar sobre el motor. No puedo acceder a él y no hay una tapa que pueda abrirse. Eso es trabajo para técnicos capacitados de Bugatti, pero puedes ver parte de él y se ve genial. Tiene 1500 caballos y 1200 libras de torque, números increíbles. En realidad no han cambiado mucho en comparación con el Chiron estándar, pero todos los demás ajustes de este coche lo hacen más rápido en una pista. Me encanta ver el motor desde atrás y puedes ver que en el lado pone 1500 y el logotipo de Bugatti. En el otro lado pone W16 y otro logotipo de Bugatti. No te quedará ninguna duda cuando veas este motor desde el exterior. También me encanta el emblema de Bugatti a cada lado, en izquierda y derecha. Se ve genial aquí detrás, aunque no puedes acceder ni ver realmente el motor, pero se ve fantástico desde el exterior. Hablando del motor, quiero hablar del rendimiento por un momento. Mencioné que este coche tiene todo tipo de cambios aerodinámicos para mejorar la fuerza descendente, y de hecho su velocidad máxima se genera 90 libras más de fuerza descendente que en un Chiron normal, lo que lo mantiene mejor adherido al suelo para un mejor manejo en la pista. Pero hay una desventaja. Todos estos alerones y elementos aerodinámicos crean resistencia. Como resultado, la velocidad máxima del Divo es significativamente menor que la del Chiron estándar. El Divo solamente hace 379 km por hora en comparación de los 482 del Chiron, pero la velocidad máxima no es realmente el objetivo del Divo. Como mencioné, este Bugatti está enfocado en el manejo en la pista. No está diseñado para alcanzar una velocidad máxima descomunal, sino para ofrecer un rendimiento superior en la pista y de hecho mejora considerablemente en esa aplicación. Bugatti dice que tiene mejor capacidad de viraje y puede generar más fuerzas G laterales que un Chiron estándar. Y Bugatti también dice que es 8 segundos más rápido en su pista de pruebas que un Chiron estándar, incluso sin tener más potencia, gracias a la reducción de peso, una mejor suspensión y los cambios aerodinámicos. Así que este es mucho más rápido en una pista, mientras que el Chiron es más rápido en línea recta y por supuesto este es mucho más limitado y especial, con solo 40 unidades para todo el mundo. Cabe destacar que el tiempo de aceleración de 0 a 100 para este coche no ha cambiado en comparación con el Chiron, sigue siendo alrededor de 2,4 segundos, una aceleración absolutamente impresionante, lo que convierte a este coche en uno de los más rápidos en aceleración. Es realmente impresionante. Y así son las peculiaridades y características del Bugatti Divo. Es hora de llevarlo a la carretera y estoy aterrado. Voy a ver cómo se conduce. Bueno, conduciendo el Divo. Lo primero que impacta es que no he conducido un hipercoche totalmente loco hace tiempo para el canal, y lo primero que me paraliza es el miedo. Estoy muy nervioso conduciendo este coche, es muy valioso y el factor rareza se hace notar. Sé que he conducido muchos coches valiosos, algunos de ellos muy reemplazables, incluso mi Ford GT. Hay miles de ellos, si lo chocas puedes conseguir otro, pero este coche solamente tiene 40 unidades. No hay más fabricados, así que si lo chocas vas a ser el primer idiota que chocó un Divo. Lo primero que noté al conducirlo, como también sucedería en el Chiron, es que este coche es mucho más cómodo y razonable que la mayoría de los hipercoches. Recordando la experiencia de conducir el Koenigsegg o incluso el Pagani, son más ruidosos, hay más aspereza en el viaje. En este coche notas rápidamente la ingeniería y que tiene mucho más confort. Todo está como mucho más en consonancia. Otra cosa que destaca es que es increíblemente silencioso y no escuchas nada en el coche. Siempre he dicho que el Chiron es como un Bentley, pero también un hipercoche, y eso es genial para mí, es lo más genial. Y esto se mantiene hacia cierto punto. Aún así es rápido. Incluso a medio acelerador sientes que tus ojos son absorbidos hacia la parte posterior de tu cabeza, es como un motor de avión. Y eso es otra cosa que siempre me ha encantado del motor Bentley W12 y este motor. Aunque aquí no es tan inmediato, no es tan hardcore como en un Koenigsegg. Aquí sientes como si un avión despegara, y eso se siente genial.
La inmediatez de la entrega de potencia es de locos, pero lo hace sin el drama de pensar que vas a morir, porque el motor va a explotar. Es un coche súper bien diseñado y entiendes por qué el coche es tan caro. Cuando te sientas aquí y sientes que es un buen coche, pero al mismo tiempo tienes las especificaciones de un hipercoche y eso es todo. Este es el coche que puede hacer eso y no hay ningún otro que lo haga. Bien, voy a darle gas. Es brutal. Es una de las proezas de aceleración más locas que he presenciado. Es instantáneo. Miras hacia abajo y iba el doble de rápido de lo que pensaba. Lo que más destaca de él es su capacidad para cambiar de velocidad a la velocidad que lo hace. En otros llegas a la velocidad a la que acababa de ir y eres consciente del límite de velocidad, pero la verdad es que en este coche puedes hacerlo en 2 segundos y luego volver a una velocidad legal en otros 2 segundos. Me sorprende lo rápido que es, y especialmente el hecho de que lo hace sin ningún drama. Eso es lo más genial de este coche. Está súper bien construido, muy bien construido. Vamos a darle una vez más. El sonido es irreal, es mucho mejor con las ventanas bajadas. El dueño del coche me dijo, tienes que bajar las ventanas para escucharlo, y es muy cierto. Es como si hubiera una tormenta gigante ahí fuera, y por cierto, ¿notaste que la ventana se cerró cuando empecé a ir realmente rápido? Esa es una característica de este coche, que comienza a subir las ventanas para que no haya mucho flujo de aire y no afecte a tu aerodinámica y a todas esas cosas cuando empiezas a ir muy rápido. Lo que creo que hace a este coche tan impresionante es esta combinación increíble que nadie más puede hacer. El lujo y el rendimiento, se siente como un Bentley, y te diría que Bugatti con el Divo te dice que es un coche diferente y distinto al Chiron y bla bla bla. Definitivamente tiene algunos elementos que lo hacen más emocionante en la pista, es más rápido. No hay duda al respecto y eso se ha probado. Aún tienes las cosas que deseas, relativamente cómodo, sigue siendo muy bonito, está muy bien construido, es muy silencioso, pero tienes ese rendimiento increíble y solo un poco mejor que el Chiron. Durante mucho tiempo el Chiron fue el coche principal en la Dodge Score y fue desplazado por el McLaren F1, pero solamente por la procedencia de ese coche. Este sigue siendo probablemente el mejor en general, el mejor coche que he conducido. Y de nuevo con el Divo, mejora un poco en los aspectos clave de la conducción sin sacrificar demasiado o nada en absoluto. Quiero decir, no noto ningún sacrificio dramático aparte de que estoy sentado en un asiento manual que me parece bastante ridículo para la categoría de precio que tiene. Y ese es el Bugatti Divo. Este es uno de los coches más impresionantes en el planeta, en existencia y en cualquier lugar. Nunca pensé que tendría la oportunidad de ver un Divo y mucho menos hacer una reseña de él. Pero bueno, acabo de hacerlo y espero que te haya gustado. Es hora de darle al Divo una puntuación en la Dodge Score. Comenzando con las categorías del fin de semana y el estilo, el Divo es un coche impactante que llama la atención, pero no es tan hermoso como el Chiron. Sus modificaciones mejoran el rendimiento, así que le vamos a dar un 8 de 10. En aceleración es uno de los coches más rápidos que existen, tiene un 10 de 10. El manejo es excelente, aunque debido al peso y el tamaño no es tan ágil como algunos coches exóticos, así que le vamos a dar un 9 sobre 10. El factor de diversión lo es todo, es sorprendentemente placentero y recibe un 10 de 10. El factor genialidad, bueno, bastante fácil, 10 de 10. Esto suma una puntuación de 47 sobre 50. Ahora vamos con las diarias y empezamos con las características. El Divo tiene algunas agradables, pero en tecnología se queda corto, así que recibe un 6 de 10. La comodidad es muy buena para un coche como este, así que le damos un 5 de 10. La calidad es interesante, el interior es asombroso con materiales y diseños verdaderamente fantásticos, pero la fiabilidad me preocupa, le damos un 7 de 10. La practicidad es baja, tiene 2 asientos, poco espacio y conducirlo es una lección de ansiedad, así que recibe un 1 de 10.
10. Y finalmente el valor. Estos coches son increíblemente caros, más que el Chiron, pero también son mucho más limitados, por lo que sospecho que su valor se mantendrá más fuerte. Así que le daremos una puntuación de 7 sobre 10. Eso suma 26 sobre 50, que sumándolo todo, tenemos un 73 sobre 100, lo que coloca al Divo aquí, empatando en el segundo lugar en la Dodge Score, solo por detrás del McLaren F1 y empatando con el Chiron normal. Tienen una puntuación muy similar. El Divo gana un punto en el valor y pierde otro en el estilo. El Divo es uno de los mejores coches que existen, combinando lujo y rendimiento, y tiene una ingeniería como prácticamente ningún otro.